es el primer boletín informativo de ADUM, donde se informan los resultados de las elecciones de la primera mesa. ¡Qué bueno! Con los integrantes de la coalición. No, todavía no doy la palabra. Todavía no doy la palabra. No. Déjame terminar la idea y después hablan lo que viene. Anotate en la lista de oradores. Tomamos como base digamos, de la ebullición del sindicato esas asambleas del 87 que terminan en el 88 aprobándose el estatuto, haciéndose las afiliaciones, constituyendo la mesa ejecutiva provisoria y llamando a la primera elección y haciendo la primera elección. Entonces, en ese año que estamos transitando, decimos que son los 30 años. Esa es la manera en que lo presentamos. ADUM, la agremiación docente de la universidad, como otras agremiaciones que se potenciaron en esa época, fueron consecuencia de una democracia, digamos, de la juvenilia de la democracia recuperada. Las asambleas, las fuerzas, las ganas de movilización eran impresionantes. Reuníamos asambleas, recién nos habíamos trasladado acá al complejo y hacíamos las asambleas arriba en los talleres de arquitectura y eran masivas. Estábamos muy marcados por reivindicar una posición política, ¿no? Habían sido muchos años de silencio, de persecución y demás. Y bueno, y había que empezar a soltar, digamos, eso que vos decís, ¿no? La vergüenza, de alguna manera, o el miedo, vamos a decir las cosas como eran, ¿no? Yo diría que para la fundación de ADUM fue importante, algo que comentábamos el otro día en el programa, el hecho de la inflación galopante, el hecho de tratar de reconocerse como gremio, el hecho de tener una carrera docente que vaya más allá que los concursos esporádicos, y había también, yo diría, a nivel general, no había estado tan deteriorada, digamos, lo que vendría a ser los aspectos políticos. Había una amplia aceptación del republicanismo. Para difusión en clases los días 22 y 23 de abril del 87. En el día de hoy se está realizando un paro a nivel nacional de docentes universitarios convocados por CONADU. En Mar del Plata, por razones organizativas, carecemos de una organización gremial. No hemos podido plegarnos al paro, pero reconocemos la justicia de los reclamos y expresamos nuestra adhesión a los docentes que hoy lo están cumpliendo. Comisión de Docentes Interfacultades de Docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿De qué año eso? 87, abril del 87. Yo quería decir dos cosas. Que yo fui el que hizo la propuesta de levantar la huelga de los 52 días. Siempre me lo enrostró. Cada vez que tenemos oportunidad, dice, vos fuiste. Es cierto. Justo llegué a fin del 87, para septiembre, octubre, volví, y estaba la gran huelga de los 70 días. Algo dije en una asamblea, viste, me dijeron, uy, a este puede hablar bien, que vaya en representación de los docentes. A partir de ahí me tocó viajar para representar a la universidad, a Córdoba, a Buenos Aires, a Misiones. Inolvidable viaje con Mónica en tren a Misiones. La plata justita tenía que alcanzar y no podíamos gastar 5 centavos más. Terminó el congreso y todas las delegaciones se fueron, ¿a dónde? A la catarata. A la catarata. ¿Quién no fue? Los ratones de Mar del Plata no. Mar del Plata no fue. ¿Por qué? Porque era la plata de los afiliados. Claro. ¿Cómo íbamos a nosotros a pasarla bien? Nosotros íbamos a luchar. En esas asambleas multitudinarias, la de la Facultad de Ingeniería, la de la que cuando se cortó la luz, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo que estaba yo, presidente? La de las velas. Sí, esa, la de las velas. Bueno, la de arquitectura, la del aula magna. Ahí la aula magna, me acuerdo que fue ahí donde se cantó mi libertad y me encantaba. La enorme lucha, el enorme esfuerzo que hacíamos nosotros por convencer a los docentes de que eran trabajadores, de que eran laburantes. Sí, señor. Era una cosa, pero viste, era denodado el esfuerzo que hacíamos porque los docentes no se sentían. Debe haber muchos que todavía siguen, que no se sea que seguir La conformación de ese pero era eso, lo central era eso.
el 83 y 84 hay docentes que fundan una asociación que se llamó ADI, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Mar del Plata. Y los objetivos que tenían ellos eran más o menos los mismos que el conjunto, que hubiera democracia en la universidad y demás. Esa asociación incluso llega a fundar la CONADU, la federación nuestra que después nosotros terminamos dándole tanta importancia y teniendo tanta participación. Esa asociación de alguna manera se desvanece, se desdibuja, y vamos detectando después, ya más para el 86-87, que hay docentes inquietos que están tratando de promover un sindicato, como un conjunto de asambleas que son todas casi fundacionales. Las más importantes ocurren en el 87, entre agosto y septiembre del 87. La CONADU promueve un paro nacional por tiempo indeterminado por salario. Y acá se hacen asambleas y bueno, son 51 días, o sea, a todo agosto y buena parte de septiembre del 87 de paro. Fue interminable. Fue un paro, pasaban las semanas y nosotros seguíamos de paro y no había manera de retroceder porque habíamos quemado todas las naves. O sea, era importantísimo tener un lugar de debate, de construcción, de garantía de los derechos de los trabajadores. Era fundamental. El 88, en agosto, se aprueba el estatuto y se elige la primera comisión directiva provisoria. Y después se va a una elección hacia fin del año 88, que se presentan 2 listas. Y ahí está Darío Martínez, digamos, en ese proceso como una figura central. Él es elegido secretario general de esa junta provisoria y es el primer secretario general elegido en elecciones de ADUM. Como decía recién Pedro, yo fui uno de los que empezó a hacer las primeras reuniones para intentar conformar el gremio. Y el otro aspecto muy importante fue el tratar de trascender a ese tema bastante anticuado que era el tema de concursos y llevar adelante la carrera docente. Y el otro punto muy importante que fueron 2 años de gestión, de ir a hablar con toda la gente, docentes, no docentes de toda la universidad, que fue impulsar la creación de la obra social propia. En esa época ADUM tenía una oficina muy chiquitita que parecía casi un placar en la parte de exactas. Aquí estamos llegando. Hola. Venimos a ver lo que fue nuestra primera sede de ADUM. Mira, este lugar debe haber estado más o menos a través del 88, 89. Hay que pensar que este edificio recién empezó a estar funcionando alrededor del año 84. Cuando nosotros pudimos lograr este espacio, era cuando se empezó a consolidar el gremio. Hasta el año 93, más o menos, que fue que tuvimos el lugar de Ciencias Económicas. Trabajó como primera empleada María Andrea Aznar. Mavi es una persona muy comprometida y ha sido delegada después en varias oportunidades y fue la que ayudó a que todo esto comenzara. Era estudiante avanzada en el profesorado y Darío Martínez era uno de mis profesores en computación y en un seminario, y en un momento me propuso si no quería trabajar como empleada administrativa para ADUM, y la idea era hacer un servicio de dar a conocer y de atender las solicitudes de los afiliados, repartir las gacetillas, porque en ese momento no teníamos internet ni computadoras, así que había que ir con todo lo que era gacetillas, hacer un recorrido radio por radio, a los canales de televisión, después todos los afiches pegarlos en todo el complejo y en ingeniería y en rectorado, así que era algo no estático, había mucho movimiento. Hacíamos muchas cosas a nivel, a fuerza de pulmón, digamos, ¿no?
era mucho trabajo boca a boca, mucho el tema de trabajar que la gente pase por las asambleas, pensar que hoy largamos un mail para todos y todos estamos enterados de lo que sucede. Empecé arquitectura, que se cursaba ya en rectorado, y en plena dictadura, momentos difíciles. Otra cosa es la forma muy rígida y represiva dentro de la facultad, en toda la universidad. Es decir, nosotros por ahí entrábamos 3 o 4 compañeros a cursar una materia. Seguíamos caminando dentro del pasillo de la facultad y siempre aparecía algún integrante de la gestión o algún milico que te decía, muchachos, de a 2, más de 2 no pueden, dispérsense. Era así de simple la cuestión, ¿no? Yo estaba haciendo mi última materia, lo que era mi tesis o mi proyecto de graduación, el último diseño de la carrera. Y entraban gente vestida de civil, armada, y ponían las armas arriba de los tableros y había que presentar documentos. Yo, que era un estudiante, el profesor, todos. Tuve que hacer curso de ingreso y había cupos para las carreras. O sea, en la dictadura fueron esas 2 condiciones y la tercera era el arancel. Con una estructura muy preparada para que no puedas hacer otra cosa que estudiar. O sea, yo diría que era mucho más difícil que ahora estudiar y trabajar. Ese esquema siguió así hasta el año 82. En el año 82, con la guerra de Malvinas y demás, ahí empezó a relajarse todo. Y esa transición entre la dictadura y la democracia fue apasionante. Y Alfonsín tenía un discurso muy atractivo, muy progresista, muy lanzado para ese momento, ¿no? Por ejemplo, lo del juicio de la Junta, si eso no hubiera ocurrido, muchas de las cosas que ocurrieron con el tema de derechos humanos después no hubieran ocurrido. Pero veíamos defecciones con el tema de la obediencia debida, el punto final, que eso fue avanzando en el tiempo, y la principal fue la decisión de reconocer y pagar la deuda externa. Y después ya el 87 empieza un declive importante, y en ese momento hay mucha efervescencia, mucha ebullición, porque el tema del ajuste económico ya se empieza a notar. Todos los sindicatos se están parando, la CGT se hace fuerte y bueno, y ese proceso lo vamos mirando, lo vamos siguiendo. Entra Menem en el 89, al poco tiempo se vio que la política económica era absolutamente regresiva, se la dictaba el Fondo Monetario y bueno, y algunos estábamos muy preocupados con eso. Y bueno, de esa época la mayoría de las acciones que recuerdo tienen que ver con la resistencia al neoliberalismo, al desguace del Estado. En el 92 era lo de ramal que para, ramal que cierra, desocupación que iba creyendo. Una economía que a veces crecía y a veces no, pero aun cuando crecía, la desocupación no se detenía y seguía creciendo. Por lo tanto, ese crecimiento se lo quedaban algunos nada más y no había distribución. Y bueno, y empiezan a aparecer también distintas formas políticas de resistencia. El gremio en ese periodo fue protagonista de la creación de 2 cosas, de nuestra federación y en la construcción de la CTA. En el 92, ya en la misma plataforma que presentamos como lista, la idea de que nuestro sindicato se integrara a la CTA que se estaba formando en ese mismo momento. Yo creo que hay un conjunto de ideas que están desde el comienzo de ADUM que son muy fuertes. La primera de ellas es que no se puede hacer un mundo o una historia sindical sin una noción de democracia sindical, pero no una democracia formal, sino en la práctica. Hay un montón de mecanismos para que la democracia sindical sea efectiva. El segundo pilar de ideas es lo que yo entiendo, la honestidad,
la manera del sindicato de presentarse siempre es en términos de ser honestos. El tercer elemento también dentro de estas ideas es la idea de básicamente un profundo respeto por los derechos. A medida que va aumentando el ejército de desocupados en el país, se empiezan a formar, sobre todo después del 95, las agrupaciones que organizan a desocupados, ¿sí? Que empiezan a reclamar formas para poder sobrevivir. Y van creciendo esas organizaciones y se integran. En el caso de la CTA, decide organizar e integrar desocupados. El movimiento barrial se formó porque había necesidades y teníamos infinidad de comedores. La CTA estaba lleno de eso porque la CGT se negaba a recibir gente que estaba en negro, que no cobraba un sueldo, que no le podía cobrar una cuota de afiliado. A medida que ese proceso se va dando, el número de conflictos en las calles todos los años crece. Sobre finales de la década del 90 también empiezan los docentes a pelear con la carpa blanca. Nosotros los acompañamos un año después acá con un ayuno en el que más de 200 docentes entre universitarios y docentes de los otros niveles educativos estuvimos 3 días ayunando en la universidad y terminó todo eso con una movilización. Y así va creciendo, va creciendo. Antes habíamos participado de la marcha federal, bueno, muchas marchas en Buenos Aires, muchas movilizaciones. Cambia de gobierno y se instala la idea del el gobierno de la Alianza, pero con la idea de que iba a venir un cambio sobre esa política. Y al poco tiempo, cuando se ve que lejos de cambiar continúa o se profundiza, vuelve la evolución muy rápidamente para llegar a julio al anuncio del recorte del 13%. Entonces vuelta, ya era todo el Estado Nacional, los jubilados, ATE, nosotros, todos en la calle, con movilizaciones que permanentemente salían de aquí, del complejo universitario hacia el centro de la ciudad. Y no sé, había 2.000, 3.000 estudiantes en la plaza ahí, levantando la mano y votando si se quedaban tomando la universidad o no en esos días. Y acá está la sede que conseguimos en ese momento. Todo un logro. Permiso. La velocidad que tomaron las cosas en cuanto al gremio, que salimos de allá arriba de Salud, que era donde estábamos cuando yo entré, acá Económicas enfrente, a esto donde estamos ahora, más ampliarlo después, fue toda una cosa que fue una especie de vorágine. Yo a veces pienso y me digo, ¿cuánto tiempo pasó? Y digo 500 años, no, pasaron 30 nada más. Sergio Cirese Socchi es el secretario general en ese momento. El Socchi era el que estaba más fervientemente trabajando con esto y era nuestro vínculo y el que iba armando, ¿no? Conectando. El negro, porque era el negro, era un atorrante. Le gustaba enseñar, le gustaba hacer gremialismo, le gustaba todo lo que necesita alguien que se está formando como un dirigente gremial, social. Desde las ventanas de nuestro taller, eso que me mostraba esto, que era un galpón con un departamento arriba, y decía, ves gordita, yo quiero eso para nosotros. Ese va a ser nuestro gremio. Se murió sin verlo. Pero está acá. Y todos los deberes que nos dejó los seguimos haciendo. Era un negro seductor. Sí, era imposible, era de una ternura increíble. Nada, un tipo simple, nada enroscado, un peronista, ¿no? Arquitecto, ¿ese paro en la universidad? Sí, la CONADU ha definido el día de hoy y el día de mañana un paro nacional.
una concentración de los compañeros de Buenos Aires en la Plaza Hussein para el día de mañana, marchando hacia el Congreso para reclamarle al Congreso de la Nación un presupuesto para el año 99 mucho más justo, mucho más equitativo y que incluya la cláusula plurianual que en este año nos otorgaba 50 millones de pesos para recomposición salarial, que continúa este plan como estaba planteado en la ley de presupuesto 98. Pasar de la transición de resistencia, del menemismo y a la ofensiva, resistencia a una política opuesta a los intereses de los trabajadores con el menemismo, y ofensiva porque íbamos por más. Yo podría decir del kirchnerismo que nos metió adentro. O sea, es como que su política nos contuvo. Y eso se manifiesta en dos o tres grandes líneas. En el crecimiento del presupuesto universitario, en la creación de las nuevas universidades, en la formulación de una estrategia a raíz del Plan Argentina 2020 de Ciencia y Tecnología y los fondos que el CONICET recibió para que aumentara el plantel periódicamente todos los años, incorporando nuevos becarios, nuevos investigadores, y que, bueno, permitió pensar en una política científica que acompañara un proceso de incipiente industrialización, y que las universidades también tenían que ver en ese proceso. No íbamos a decir, no nos rebajan el sueldo, íbamos a decir, queremos más sueldo, queremos más derechos, y lo lográbamos. Muchas veces con movilización, muchas veces también con algunas huelgas, pero lográbamos los objetivos, lográbamos ampliar los derechos gremiales de los docentes universitarios. Ahí nomás que comienza el primer periodo de secretario general, se aprueba la ley del 82% móvil para la jubilación de los docentes universitarios, que es el primer gremio que tuvo, creo que el único que tiene hoy el 82% móvil a través de una ley de jubilación. El gremio creció muchísimo desde todo punto de vista. Desde lo edilicio tuve la oportunidad también, desde la profesión, de idear todo esto que hay ahora. Estos fierros los pusimos con la mano nosotros, junto con un contratista. Acá había un palomar en un asco, en una terraza, esto. Ricardo decía, no, porque acá que vengan los docentes, que se instalen, que tomen café, que se hagan mate, que saquen fotocopias gratis, ¿no? Era como esa casita, en realidad, en el imaginario de algunos de nosotros iba a ser la casita de los docentes, pero después la realidad nos llevó puesto, sí, es de los docentes, pero para dar clase, no para reposar, ¿no? Fuimos con Pedro, con Perla, Ricardo a la escribanía a firmar la escritura donde comprábamos el terreno de atrás, donde está el galpón. Y al poco tiempo tuvimos oportunidad de construir, ¿no es cierto? Entonces, se hizo el aulario básicamente para hacer los cursos de capacitación. Creo que fue eso, la necesidad de convertir todo en espacio de educación, y me parece que es lo lógico para un gremio docente, aunque siempre está muy vinculado a la comunidad. Creado justamente para garantizar el derecho a la formación gratuita permanente. Antes de la existencia del programa, los docentes universitarios, para perfeccionarse, capacitarse, tenían que pagar el posgrado. Así que, bueno, con este programa garantizamos el acceso a la formación para todas las unidades académicas que componen esta universidad, y aparte trabajamos en función de las demandas que los propios docentes tienen. Se hizo el galpón, un galpón, quedó el galpón, era un galpón, y del principio se llamó el galpón y se va a llamar siempre el galpón de ADUM. Así que esa es una de las concreciones que yo estoy muy contento que se hayan podido hacer, que no fue una invención mía, viene de una historia de haber conseguido hacer esta casa, de haber podido comprar el terreno y haber podido construir todo esto.
había que tener sí o sí una obra social propia y garantizar que esto, ¿no? El equilibrio en las prestaciones. Y fue una idea fuerza de los pioneros de ADUM, de ahí del 87 al 90, que decidieron la conformación de la obra social Suma. Fue dura la decisión, fue sí osado. Pero ya había otras obras sociales y podía funcionar y sabíamos que teníamos que empezar de a poquito y empezamos alquilando una casa y teniendo una empleada administrativa y 2 odontólogos y bueno, y hoy es una obra social enorme. Conseguimos tener farmacia y siempre con el apoyo del gremio, ¿no? Y pensaba en una hermosa obra social conceptualmente, ideológicamente, físicamente, ¿no? Rescato la conducción de Marta porque es una fiel continuadora de ese espíritu que empezó en el año 1991. La verdad es que ADUM tuvo un protagonismo fundamental en la ciudad, ¿no es cierto?, desde la ciudad. Al principio vinieron representantes de todas las organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas, hubo 1 o 2 reuniones, te hablo de Pérez Esquivel, por ejemplo, que venían para ver, bueno, cómo organizábamos en Mar del Plata, iba a ser en Mar del Plata, cómo los gremios, los trabajadores de Mar del Plata, las organizaciones de Mar del Plata, trabajaban para organizar eso. Y acá hubo un personaje, compañero, digo personaje porque es un personaje, que es Ricardo Quienas, que tomó la posta dentro del gremio y se puso a laburar 24 horas al día en la organización de la Contracumbre. Una organización nacional de convergencia, un tren del Alba era, ¿no?, que iba a venir, que al final vino con Maradona, con todo. Y después una marcha acá, desde la terminal al estadio, durante que estaba el portaaviones acá enfrente con la cumbre de ellos, ¿no?, de la patronal mundial. Y organizar el acto en el estadio y organizar lo que siempre organizábamos, que eran comisiones en distintos lugares de Mar del Plata. Yo, como me encanta hacer planos, hice todas estas porquerías y según me dicen, yo estoy orgullosísimo. Así como te los mostré a vos, llevaron estos papeles y se los mostraron a Fidel. ¡Oh, qué bárbaro, qué organización!, dijo Fidel. Yo jamás pensé que eso iba a ser lo que fue. Fue algo realmente inolvidable porque nos planteábamos que fue la única ocasión en donde distintas fuerzas sociales, políticas, gremiales, que por ninguna otra causa nunca se habían juntado, en esa ocasión marchamos juntos al estadio. Eso fue algo muy importante. Nadie pensó que iba a ser lo que fue. Porque llenar ese estadio, llenar el campo de juego junto con las tribunas, con tanta cantidad de compañeros, y estar en contacto con gente con la que yo estuve al lado de Maradona. El comandante Chávez me regaló un gorro. ¿Qué sé yo? Para algunos no es importante. Yo, que soy un tilingo, digo, uy, qué bárbaro, ese gorro ni lo usé, lo tengo ahí, lo cepillo. Dentro del sindicalismo, el sindicalismo universitario es muy particular. Y dentro del sindicalismo universitario, que es muy particular, ADUM es muy particular. Básicamente porque es una organización muy, vamos a decirlo así, muy franca, muy clara en sus objetivos y fundada con una matriz muy nítida. Esa matriz siempre priorizó los derechos de los trabajadores, pensar a los docentes como trabajadores y brindar todo lo que se pudiera en términos de servicio, pero también garantizar derechos. En la gestión de Quique Romanín, el gremio quiere allá en la Gloria de la Peregrina, para todos los afiliados y hacer allí un complejo que ya se está comenzando de recreación. El gremio crece también ediliciamente, se han hecho nuevas reformas y nuevas ampliaciones. Es decir que yo creo que
el gremio en sí mismo sigue creciendo. Lo que hay que tener en claro es que cuando uno forma parte del mundo sindical tiene que tener una noción de derechos lo suficientemente fuerte para que eso valga para todos. Y por lo tanto uno pelea por los derechos de todos, no pelea por los derechos de quienes son peronistas, radicales o socialistas. Si uno eso lo tiene claro, se hace más fácil. Hace aproximadamente 6 años le dimos inicio al Centro de Documentación y Archivo Oral, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Es un centro de documentación en donde guardamos toda la producción de los cursos que se dictan acá en ADUM, de las distintas facultades. Y también tenemos una gran colección de libros de UDEM que son donados por la editorial de la universidad y contamos con información acerca de los derechos humanos, todo lo que sucedió durante la dictadura, el proceso. ADUM tiene esa cosa fuerte vinculada con el tema de derechos humanos por el momento en que nace, con la recuperación de la democracia y muchos de sus primeros inauguradores, de sus primeros militantes, los que fueron los pioneros, tuvieron que ver de una u otra manera con ese proceso de recuperación de la democracia y la recuperación de la democracia en el interior de la universidad. El momento más alto que nosotros pudimos alcanzar fue el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo es algo que Pedro San Llorenti hizo, siguió muy de cerca, fue una iniciativa de él hace 20 años atrás en CONADU. Lograr sacar un convenio colectivo de trabajo para todos los docentes universitarios de todo el país, que sea ley y que modifique la estructura del sistema universitario en el sentido en que nosotros lo venimos peleando por más de 20 años, digamos, y que a mí me tocó particularmente y personalmente llevar esa antorcha durante esos 20 años porque me tocó. La señora Presidenta de la Nación hará entrega de algo muy importante, que es la copia del decreto de homologación del convenio colectivo de trabajo de docentes de universidades nacionales, firmada justamente por la presidenta de todos los argentinos. Recibirá en primer lugar el señor Pedro San Llorenti por CONADU. Luego de más de 6 años de trabajo conjunto entre las federaciones gremiales, representantes de los docentes de las universidades nacionales, instituciones universitarias nacionales, representadas en el Consejo Interuniversitario Nacional y el Estado Nacional, finalmente se suscribió el primer convenio colectivo de trabajo para los docentes de universidades nacionales. Nos encontramos con un gobierno que, por lo que expresa, tanto por su política o lo que expresa verbalmente, lo sindical constituye un problema. No puede seguir para el gobierno nacional una idea de universidad pública, gratuita, inclusiva, que se expanda. Un gobierno neoliberal, claramente neoliberal, que en realidad no tiene ningún cambio porque es lo más antiguo que puede haber, en cuanto a tomar deuda, en cuanto a tener políticas conservadoras. Hay un asalto del Estado por un grupo de empresarios que están haciendo sus negocios de manera increíble y que la gente no se da cuenta. La quitan el presupuesto, querer quitar los derechos al trabajo de los docentes universitarios, como al resto de los trabajadores, hace que estemos en la resistencia otra vez. Lejos de intentar buscar acuerdos, toma la forma clásica del patrón. La clásica del patrón conservador, del patrón que desprecia al trabajador. Estamos festejando, estamos celebrando que hace 30 años que no paramos de crecer. No sabemos tampoco por cuánto tiempo, pero bueno, hemos pasado momentos duros, ¿no? Muy duros. A mí me cambió, me completó y me permitió tener una sensibilidad respecto a temas que lo valoro muchísimo. Y el gremio representa
el aprendizaje de participación. Algo podemos decir de ADUM es que es un gremio sumamente participativo donde todo se decide colectivamente, no solo en la mesa ejecutiva, sino con el cuerpo de delegados y en muchas ocasiones ampliado a todos los afiliados, tipo asamblea. Así que no es solamente la decisión del secretario general, sino de todo un conjunto de compañeros la forma en que se lleva adelante el gremio. Cuando empecé a venir a estudiar a la facultad, participar era algo peligroso, temeroso, no te metas todavía, eran esos coletazos. Entonces, empezar a incursionar en ADUM fue empezar a ver cómo era participar en un emprendimiento colectivo. Aprendí que hay un montón de gente por la que vale la pena pelear. Aprendí eso, sobre todo. Vos pensás que cuando yo llegué al mundo sindical venía haciendo un recorrido académico en el cual empezaba a ver y eso me lo mostraban algunos, que lo que importaba era la trayectoria individual, que lo que valía era escribir papers, ir a congresos. Y acá descubrí que hay una cantidad de personas que pelean por otras cosas, para las cuales ir a un congreso no es algo menor, que es importante, pero que lo que es más importante es que una persona pueda tener derechos. Así que estos 30 años son, yo creo que de trabajo, no solamente que ve el docente universitario, que valora el docente universitario de todos los colores políticos, sino que yo creo que ADUM se metió en la ciudad. En realidad esa foto representa para mí la culminación de una etapa que si bien hoy sigue, yo digo, miro para adelante, digo, otra cosa igual no va a volver a ocurrir. Hasta nos peleamos al interior de la federación por si le regalábamos o no algo a Cristina, y tomé la decisión de hacerlo. Y es algo que no se conoce, que es que le regalé el mazo de ADUM, el mazo del bombo de ADUM que usamos durante buena parte del fin de los 90 y sobre todo el 2000, 2001. Y con una frase que decía, si en realidad está el mazo puesto adentro de una caja de incendio. Y dice, en caso de neoliberalismo, rompa el bicho.
mira, vamos a tener que cambiarle el nombre. Porque, y fíjate, dice, el nombre le pusimos Servicio Médico Asistencial. Esto es SEMEA. No puede ser que quede SEMEA para una obra social. ¿Y qué hacemos entonces? Y bueno, pongámosle universitario. Ah, bueno, y sí, Servicio Universitario Médico Asistencial.